Dice Juan 11, versículo 1. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, ¿se recuperará? Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos a otros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quita la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. El que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Señor, oramos que mientras estamos estudiando tu palabra, Señor, y mientras estamos viendo esto que tú has escrito aquí, Señor, tú nos enseñes tu camino, Señor, para que podamos andar por él, Señor. Que tú unifiques nuestro corazón para que temamos tu nombre, Señor, y que podamos darte gracias con todo nuestro corazón y glorificar tu nombre para siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Gracias. Esta semana estuvimos platicando con una persona y mientras platicábamos, hubo algunos momentos en la plática que sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz así como que se medio quebró varias veces en la plática.
Estaba también por ahí en WhatsApp. No suelo ver las historias de WhatsApp, no es algo que me llame la atención, pero una persona que conocimos compartió una foto de ella con su esposo recién fallecido y ponía algo como: aquí viendo a fulanito bien contento. Y vi la foto y fue como... vi una publicación, no sé si ustedes la vieron, de la niña, de la muchacha esta que por fin encontraron, que estaba perdida allá por Alemania, y la encontraron sin vida. Estuve leyendo los comentarios que estábamos poniendo en los devocionales de la iglesia y algunos me identifiqué con las inseguridades, con los miedos, y algunos también, y de hecho le dije a Francis: mira, o sea, ni siquiera le dije no, pero es que este comentario, y así como que... sí. Y Nietzsche dice, o decía, ¿verdad? Vivir es sufrir. Vivir es sufrir. El sufrimiento es un factor común en la experiencia de todo ser humano, ¿sí? El sufrimiento es algo que todos, absolutamente todos, tenemos en común. Y en este pasaje nos encontramos con una escena de sufrimiento intenso y profundo. Y antes de adentrar en el pasaje, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué situación te causa sufrimiento hoy por hoy? ¿Qué situación hoy por hoy, cuando tú ves tu vida, dices: esto me duele mucho? Puede ser rechazo por parte de tus seres amados, puede ser rechazo por parte de aquellos que considerabas tus amigos, puede ser que había una oportunidad que parecía la única oportunidad en la vida para lograr algo y se fue, o tuviste que dejarla ir. Puede ser que una relación con alguien cercano no es como tú quisieras que fuera, ¿sí? Puede ser algún anhelo que no se ha cumplido, puede ser la partida de un ser querido, puede ser enfermedad, puede ser dificultades económicas. Hoy por hoy, ¿qué causa sufrimiento en tu vida? ¿Hay algo en tu corazón que tú digas: esto me duele? Y cuando pienso en ello, me duele. Todas estas que yo te mencioné pueden ser causas de sufrimiento, pero son pocas, ya que somos muchos y la experiencia humana es amplia. Pero el día de hoy vamos a ver la respuesta de Dios ante el sufrimiento. Y quiero hacer mucho énfasis en algo que creo que a veces se nos olvida, y es que Jesús es Dios mismo, ¿sí? Es decir, cuando tú y yo vemos a Jesús y vemos cómo interactúa con las personas y cómo se relaciona con el mundo, estamos viendo a Dios mismo interactuar y relacionarse con las personas, ¿sí? Esa es la forma en que Dios se relaciona. En Cristo podemos ver a Dios de manera más plena, ¿sí? Y entonces vamos a ver hoy tres cosas. Número uno, Dios usa el sufrimiento. Número dos, Dios habla en medio del sufrimiento. Y número tres, Dios entra en nuestro sufrimiento. Entonces, usa, habla y entra. Entonces vamos sobre lo primero. Dios usa el sufrimiento. La historia en realidad no nos dice de qué estaba enfermo Lázaro. No tenemos ni la menor idea, pero podemos suponer que era algo grave, porque Marta y María envían un mensaje a Jesús y le dicen: Señor, el que tú amas está enfermo. ¿Para qué enviarías tú un mensaje a Jesús? ¿Qué estás esperando? Que me ayude, ¿no? Estoy esperando que me ayude. Jesús será conocido por sus milagros, ¿sí? Entonces, lo que María y Marta están esperando es que Jesús, pues, venga y ayude. Entonces, este no era nada más un aviso: pues te aviso por si quieres. No. Era un clamor de auxilio, un pedido de ayuda. El que tú amas está enfermo, ¿sí? En Juan 4, no sé si te acuerdas, que nos encontramos con un oficial que viene a Jesús. ¿Te acuerdas? Después de la escena de la mujer samaritana, encontramos a un oficial que viene a Jesús y está desesperado porque su hijo está enfermo, ¿sí? Y Jesús responde al clamor de este hombre desconocido y sana a su hijo. ¿Te acuerdas cómo lo sana?
Simplemente le dice, vete, ya, o sea, ya está, vete. Y cuando el oficial llega a su casa, su hijo está sanado. Sin embargo, aquí el mensaje no viene de parte de un desconocido, viene de parte de 3 personas a las que Jesús amaba. Viene de parte de Lázaro, de Marta y de María. Pero la respuesta de Jesús es totalmente distinta. El versículo 6 dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y Juan no utiliza un entonces. Cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más. Casi como Jesús estuviera en ese momento pensando, pues se me hace que voy a ir a Betania a visitar. Pero luego le dicen, oye, Lázaro está enfermo. Ah, no, entonces me voy a quedar 2 días más aquí. Sí. Y obviamente uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús decide quedarse 2 días más? Sí. En realidad no se nos dice qué estaba haciendo con sus discípulos en ese lugar. Sabemos que estaba huyendo de las autoridades. Si recuerdas, eso fue el último que vimos. Pero tenemos claro que Marta y María estaban sufriendo. Si ellas están enviando un mensaje para avisarle que Lázaro está enfermo, es porque esto ya se ve, dicen color de hormiga, ¿no? Ya se está viendo mal. María y Marta están sufriendo y aún así Jesús se queda. Y uno podría pensar, pues sí, o sea, se quedó, pero pues Jesús es Dios. Siempre aplicamos eso. Y pues Él sabe que lo va a sanar, ¿verdad? Él sabe que va a llegar y lo va a resucitar, o sea, Él sabe. Desde el principio Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, ¿sí? Sin embargo, Jesús no le avisa a Marta y María. Él sabe. Y Él voltea y le dice a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Pero a Marta y a María, ¿qué les dice? No le dice al mensajero, regrésate, diles que llego en 2 días y que esta enfermedad no es para muerte, que no se preocupen, todo va a estar bien. Él no dice absolutamente nada. El mensajero llega y le dice, Lázaro está enfermo, y Jesús le dice, bueno, me voy a quedar aquí un tiempo más. Y voltea con sus discípulos y les dice, esta enfermedad no es para muerte. Pero entre tanto, María y Marta están sufriendo. No saben. Y Jesús no les ahorra el sufrimiento. Pudo habérselos ahorrado, pero no se los ahorra. ¿Sí? Mientras que nosotros esperamos que Dios quite el sufrimiento de nuestras vidas, Él en realidad usa el sufrimiento para su gloria y nuestra santificación. ¿Sí? Mientras que tú y yo rogamos que Dios quite el sufrimiento, en realidad Él usa el sufrimiento. Packer dice, la gracia es Dios acercándonos más y más a Él. Pero ¿cómo hace Dios esto? ¿Cómo nos acerca más y más a Él? Packer continúa diciendo, no lo hace, no nos acerca más a Él al protegernos de los ataques del mundo o de la carne o los ataques del enemigo. ¿Sí? No lo hace al protegernos de las circunstancias que nos cargan y que nos frustran. ¿Sí? No lo hace al protegernos de los problemas causados por nuestro propio temperamento, sino que más bien lo hace al exponernos a todas estas cosas, de manera que nos sintamos abrumados con nuestra propia incapacidad y nos aferremos más fuerte a Él. Entonces Dios nos deja pasar por todo esto para que digamos, no puedo. ¿Has escuchado esta frase de Dios nunca te va a dar más de lo que puedas soportar? Es mentira. En realidad Dios lo que va a hacer es darte mucho más de lo que puedes soportar, algo que sobrepase totalmente tu capacidad, para que tú digas, no puedo, yo no puedo, ¿sí? Y entonces dependas más de Él. Entonces lo primero que podemos ver es que Dios no quita el sufrimiento, sino que lo usa. ¿Sí? Jesús en ese momento pudo haber enviado la palabra y pudo haber sanado a Lázaro, como lo hizo otras veces, pero no lo hace. Pudo haber emprendido el viaje en ese mismo momento. Las distancias en nuestras Biblias suelen ser ambiguas. Estaba a tantas, ¿cómo dice aquí? No recuerdo, pero básicamente eran 3 kilómetros. Eran 3 kilómetros. Ayer platicábamos con César, ¿cuánto te tardas en correr 3 kilómetros? Si eres buen corredor, 15 minutos. O sea, Jesús pudo haber salido corriendo. Y si tú quieres, media hora que se hubiera tardado en llegar de donde estaba a donde estaban ellas. 3 kilómetros.
Pudo haberse transportado como Felipe con el eunuco. ¿Te acuerdas que Felipe está y de repente está y luego ya no está? Y aparece en otro lado totalmente y fue el Espíritu quien lo llevó. ¿Pudo haber llevado a Jesús? Sí. Pudo haber hecho cualquier cosa. Como dijimos ahorita, pudo haber simplemente, dales esta notita a Marta y María. No, llego al rato. Pero no hace nada de eso. Y me gustaría, como siempre me he dicho, usa tu imaginación. Ponte en el lugar de Marta y de María. Llamas a Jesús. Es el único que puede hacer algo, por eso lo estás llamando. Pero Él no viene. Ni siquiera responde, porque a lo mejor no viene, pero pues contéstame algo. Sí, me dejó en visto nomás el WhatsApp. Es el único que me puede ayudar y no me responde nada. Y lo dijeras tú, ok, no viene, pero yo sé que puede enviar la palabra y sanar a Lázaro, pero Lázaro se ve que va peor y peor y peor y peor. Sí. Y ambas están sufriendo. Y seguramente, además del sufrimiento de ver a Lázaro ahí, se sienten impotentes, se sienten confundidas. Incluso tal vez puede que se sientan abandonadas. Sí, o sea, Jesús está a 3 kilómetros y no viene. Sinceramente, si fuéramos tú y yo, ¿qué pensarías? Porque fíjate bien la nota que le mandan. Al que tú amas está enfermo. Y es así como que, pues, esta es la persona a la que amas y te necesita. Yo no creo que tú y yo, porque no somos, seríamos muy racionales en ese entonces y decir, no, seguro Jesús está haciendo algo más importante que venir con Lázaro, por eso yo creo que no vino. Seguramente estaríamos, no sé por qué no viene, si ya le hablé y aquí está enfermo, yo estoy solo y no entiendo y no puedo hacer nada, o sea, y estaríamos totalmente perdidos, como seguramente nos hemos sentido en alguna ocasión. Ambas hermanas están pasando por un dolor profundo y esto es evidenciado por las palabras que ambas pronuncian cuando Jesús llega. Cuando Jesús por fin llega, Lázaro tiene 4 días muerto. 4 días. Y esto es importante. Juan hace esta nota de 4 días porque en el pensamiento judío 3 días era el límite para que una persona pudiera resucitar. ¿Sí? En el pensamiento judío 3 días era el límite para que una persona pudiera resucitar. Es decir, 4 ya no hay esperanza. ¿Sí? 4 ya se fue. Pero cuando Jesús se presenta ante ambas hermanas, no sé si lo notaste, en el versículo 21 y en el versículo 32, ambas pronuncian exactamente las mismas palabras. Ambas dicen exactamente lo mismo. Ambas dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El dolor de las dos es igual en un sentido, sin embargo es diferente. Y estas palabras nos guían a comparar cómo ambas hermanas están pasando por esta situación. Porque aunque pronuncian lo mismo, la interacción de Jesús con ellas es diferente. Entonces, primero tenemos a Marta en el versículo 21. Y Marta es la ocupada. Marta es la intelectual. Juan nos dice que en cuanto Jesús se está acercando, Marta sale a recibirlo. Y Marta es la encargada de la hospitalidad. ¿Te acuerdas que hay otra ocasión donde Marta le dice a Jesús, pues dile algo a María porque no me está ayudando y yo estoy aquí atendiendo sola? Entonces, aún en medio del dolor, Marta está en modo ama de casa. Aún en medio del dolor profundo, Marta está en modo señora de los quehaceres. Y el versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y esto básicamente es, no dudo de ti. Yo sé que sigues siendo Dios, aunque no hayas estado aquí. Y luego Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Es decir, ya no hay esperanza, pues 4 días ya se fue. Y yo sé que va a resucitar allá. Sí, ya sé. Entonces Marta trae la doctrina. Marta se sabe de su catecismo, se sabe sus libros del Antiguo Testamento, se sabe los versículos de la Biblia, escucha podcasts de libros. Marta es top intelectual. En medio del dolor, Marta racionaliza. Tengo esperanza, Lázaro va a resucitar en algún momento, todo va a estar
bien. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a María. ¿Sí? Si te fijas, cuando Jesús llega, María ni siquiera se levanta. Marta sale corriendo y le dice, bienvenido, si hubieras estado aquí mi hermano habría muerto, pero yo sigo creyendo en ti, eres el Cristo, eres el... Sin embargo, es Marta, la encargada de los quehaceres del hogar, la que la llama. En el versículo 31 dice, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y si te fijas la respuesta, aunque las palabras son iguales, la respuesta es totalmente distinta. María llega y no puede ni quedarse de pie. ¿Sí? María llega y se arroja a los pies de Cristo, le dice esas palabras y es absolutamente todo lo que María dice. ¿Sí? Adelante les dice que Jesús la ve llorando, y la palabra que se usa ahí para llorar significa clamar o gemir. Es decir, María estaba gritando. ¿Sí? María no estaba así de... No, era un grito. ¿Sí? Era un llorar así ruidoso, pues. ¿Sí? Porque su hermano había muerto. Entonces María está lidiando con el dolor desde el lado emocional. María está ahora sí que experimentando todo el dolor, así, todo. ¿Sí? María no está tratando de pensar. María no está distraída en, no, pues deja lavo los trastes para no acordarme, o deja... María está experimentando absolutamente todo. Y la pregunta aquí para nosotros es, ¿cómo lidiamos nosotros con el sufrimiento? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos para lidiar con las cosas que nos duelen? Tal vez tú eres intelectual, como María, como Marta, y tratas de racionalizar la situación. ¿Sí? Y te entregas por completo a alguna tarea. ¿Sí? Te entregas por completo al trabajo, te entregas por completo a tus hijos, te entregas por completo a los deberes de la casa, o te entregas por completo a Netflix, o a los videojuegos, pero haces cualquier cosa que sea con tal de distraerte. No quiero pensar en eso, porque si pienso en eso, me duele, y pues yo sé que igual hay esperanza, ¿no? Resucitará en el día final. Entonces, pues igual hay esperanza, y dice la Biblia, y por mientras me distraigo. O tal vez eres más como María, que simplemente experimentas tristeza, frustración, confusión, al punto que te desgasta. No tienes ánimo, no tienes fuerza para ninguna actividad. La tristeza te consume ahora sí que por completo. La verdad es que la mayoría de nosotros vamos entre ambos extremos. A veces racionalizamos, a veces nos entregamos por completo. La pregunta es, ¿cuál suele ser tu tendencia? ¿Cómo es que sueles lidiar tú con el sufrimiento? Sin embargo, esta porción no nada más nos llama a ¿cómo lidio yo con el sufrimiento? ¿Seré una Marta o seré una María? Sino que también nos lleva a comparar la reacción de Jesús ante ambas hermanas. Ya sabemos que Dios usa el sufrimiento, pero también dijimos que Dios habla y entra. Entonces lo primero que vamos a ver es que Dios habla en medio de nuestro sufrimiento. Cuando Jesús se acerca con Marta, dialoga con ella. Marta sabe doctrina, pero a su respuesta le falta precisión. Entonces Jesús habla verdad a la vida de Marta. En el versículo 24 otra vez leemos, Marta le contestó, yo sé que resucitarán en la resurrección en el día final. Pero Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, tu esperanza no está allá del otro lado. ¿Sí? Tu esperanza no es la resurrección que va a llegar allá en el día final, que quién sabe cuándo es. No. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la esperanza misma. ¿Sí? Lo primero que vemos es que Dios habla en medio de nuestro sufrimiento y que su palabra es personal. Se conecta con nuestro sufrimiento y nos consuela. No solo nos da esperanza que se va a vivir en el futuro, sino esperanza que nos motiva a perseverar en el presente. No solo es algo que está ya bien lejos y quién sabe cuándo lo vayamos a alcanzar, sino es algo que también experimentamos hoy. Y entonces podemos perseverar. Y entonces aquí la cuestión es, ¿cómo Dios habla verdad a nuestras vidas? Dios habla verdad a nuestras vidas a través de su palabra. ¿Y cómo la palabra se vuelve personal?
Se vuelve personal cuando tú y yo meditamos en ella. Cuando tú y yo pasamos tiempo meditando la palabra. El Salmo 119, los versículos 90 y 91 dicen: tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Entonces tú y yo llegamos y leemos el Salmo 119 y la pregunta es: ¿qué esperanza me ofrece esto en medio del dolor? ¿Qué esperanza tu fidelidad permanece por todas las generaciones? Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Ok, y luego sigo experimentando dolor, sigo sufriendo. Qué bien me hace. Pero cuando tú y yo meditamos en la palabra, cuando tú y yo vemos realmente lo que está diciendo, vamos a llegar a conectarlo con nosotros mismos, ¿sí? Dios ha establecido la tierra y todas las cosas le sirven. Eso es lo que el salmista está diciendo. Es decir, Él ha asignado cada una de las situaciones de nuestra vida. Si todas las cosas le sirven, implica que todo lo que me sucede, ¿a quién sirve? A Dios. Nada es por azar. ¿Sí? Y luego dice: por su fidelidad la tierra y todo lo que hay en ella permanece. Es decir, cada amanecer, cada anochecer, cada día de lluvia, el aire, la tierra, absolutamente todo nos recuerda que Él es fiel, porque no simplemente amanece porque pues es el ciclo y la tierra está dando vueltas. No, amanece y la tierra da vueltas porque Dios sostiene ese ciclo, ¿sí? Dios cuida que la tierra siga dando vueltas y que el sol siga apareciendo y que la luna siga apareciendo y que sigamos vivos y respirando, ¿sí? Un comentarista decía: mañana por la mañana, cuando gires en tu cama para acurrucarte 5 minutos más y te agarres la colchita y es como que te tapas, ¿sí? Pon atención a tus sábanas, pon atención a tu almohada, pon atención a tu funda, a tu pijama, pon atención, porque están hechas de la tela que viene de la semilla del algodón, que viene del campo que el Padre ha regado con lluvia, y que su voz ha traído existencia, y que su espíritu ha dado vida. Es decir, absolutamente todo lo que nos rodea apunta a que hay un creador bueno, que es fiel y que sostiene su mundo, su creación. Dios es fiel y su palabra y su creación testifican de ello. Así que en medio del dolor tú y yo podemos ir a la Biblia y ver cómo Dios habla a nosotros de manera personal. Las historias en la Biblia no son simplemente narraciones que se dieron hace muchos años, ¿sí? Habla a nosotros de manera personal. Pero para llegar ahí tenemos que meditar en la palabra, tenemos que pasar tiempo en ella. Entonces, en primer lugar, dijimos que Dios habla en medio de nuestro sufrimiento. Y en segundo lugar, dijimos que Dios entra en nuestro sufrimiento. Cuando Jesús llega con María, la reacción, si te fijaste, es totalmente distinta. Dice: cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró, que es el versículo más cortito de la Biblia. Jesús lloró. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús llora? ¿Por qué está llorando? Desde el principio, desde que inicia la narración, Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte. Entonces, ¿por qué Jesús llora? ¿Será que llora de impotencia porque no puede hacer nada? No. ¿Para qué está ahí? Para hacer algo, ¿no? Desde el principio Él dijo: esto no es para muerte, ¿sí? ¿Será que llora porque no logra entender por qué Lázaro se tuvo que morir? No. Desde el principio dijo: hay un propósito para esto. Entonces, ¿por qué llora Jesús? Si tú llegaras y sabes que vas a resucitar al que está muerto y que todo se va a arreglar y todo va a estar bien, ¿para qué lloras? Es como que ilógico, ¿no? ¿Para qué lloras? Sin embargo, Jesús llora porque Él es el consolador perfecto. Y Él llora con nosotros. Él se duele con nosotros. Aquí en Pacado hay algo que debe ser para nosotros práctico. Y es que muchas veces tú y yo, cuando alguien está sufriendo, queremos llegar a hablar verdad nomás, ¿sí?
no te preocupes, todo va a ser para bien, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y Dios tiene... Y es cierto, pero no es lo único que Jesús hace. Jesús no llega y luego María le dice, Señor, si hubiera estado conmigo, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dice, justo lo que me va a decir Marta, déjate digo lo mismo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí nunca morirás. Listo, se acabó, déjalo, voy a despertar, y ya todos dejamos de llorar. ¿Qué hace Jesús? Llega y llora con los que lloran. No siempre tenemos que llegar con la Biblia pero ahí dice, acuérdate, no llores, ya no llores, ahí está, mira, Romanos, a los que aman a Dios todas las cosas No siempre tenemos que hablar verdad. Habrá momentos en que tengamos que llorar, aunque sepamos que finalmente Dios es bueno y que todo va a obrar para bien. Llorar es parte de lo que tenemos que hacer si vamos a consolar a otros. Entonces Jesús no solo habla verdad a nuestras vidas, sino que se duele con nosotros. Paulison dice, Dios viene por ti en carne, en Cristo, hacia tu sufrimiento, a tu favor. No solo te ofrece consejo y perspectiva desde lejos, sino que Él se adentra en tu sufrimiento. Él te llevará a través del sufrimiento y trabajará junto contigo todo el camino. Y esto es algo asombroso, porque Dios voluntariamente se liga a nosotros y llora con nosotros, pues entiende nuestro dolor. ¿Sí? Jesús entiende nuestro dolor. Sería muy fácil pensar en un Dios que está allá y que es totalmente impersonal. ¿Estoy pasando por dolor? Pues sí, pero Dios sabe que es para bien, no pasa nada. O sea, pues tú pásale, ¿verdad? Por el dolor, pues va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Sí? Y muchas veces, cuando leía esto, yo me acordaba de las veces en que, con Aria, por ejemplo, una inyección, y es como, no llores, es por tu bien, no llores. Si no, ya no llores, es por tu bien, o sea, todo va rápido y ni te va a doler tanto. Y gracias a Dios que yo no soy Dios. Si Dios no dice, ni duele tanto y es para bien, y mira, vas a estar conmigo al final, ya no llore, ándele, pásele. Sino que Dios llora con nosotros, se duele con nosotros, ¿sí? Y Él entiende nuestro dolor. Packer de nuevo dice, lo que fue compactado en menos de 400 minutos fue una eternidad de agonía, y habla aquí acerca de la crucifixión. Lo que fue compactado en menos de 400 minutos, que fue lo que duró toda la procesión, fue una eternidad de agonía. Si alguien sabe de dolor, es Jesús. Si alguien sabe de rechazo, si alguien sabe de humillación, si alguien sabe lo que se siente estar solo, sentirse abandonado por Dios, es Jesús. ¿Sí? Si alguien sabe lo que se siente estar completamente a oscuras, es Jesús. Y entonces Él entra y puede entender lo que tú y yo estamos experimentando, y Él se duele con nosotros. Pero no es la única forma en que Jesús entra y llora con nosotros, porque yo puedo ir y puedo llorar contigo, y tal vez te brinda algún consuelo, pero ¿qué cambia en tu situación? No. Si todos aquí en este momento nos pusiéramos a llorar todos juntos al mismo tiempo con los que sufren, ¿qué cambiaría en la situación? Nada. Lloramos y hay consuelo, nos consolamos, pero la situación no cambia. Nuestro llorar no cambia absolutamente nada. Sin embargo, más adelante leemos que Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. ¿Sí? Y estas palabras que están aquí, profundamente conmovido, ¿sí?, quieren decir que Jesús estaba enojado. No triste, enojado. De hecho, la palabra que se usa para conmovido literalmente se usa para cuando los caballos relinchan o los animales abren las fosas nasales antes de atacar o en posición de ataque. ¿Sí? Y entonces lo mínimo que significa esto es que las fosas nasales de Jesús estaban abiertas, dilatadas. ¿Por qué? Porque estaba enojado. Estaba enojado. Calvino comenta, Jesús se presenta ante la tumba de Lázaro, no como uno que está destrozado por la pérdida, sino como un guerrero que está a punto de luchar contra el enemigo.
Entonces Jesús se para ahí y ve a María llorando y llora con ella. Pero luego va a la tumba y ve lo que la muerte ha hecho a Lázaro, al que él ama. Y su reacción es enojo. Pero a diferencia de nuestro enojo, el enojo de Dios es omnipotente. Nuestro enojo no cambia nada. Te enojas y ¿qué cambia? Nada. Pero Jesús es Dios. Y esto es increíble. ¿Por qué? Porque Dios no solo habla verdad en nuestras vidas, Dios no solo se duele con nosotros, sino que también ve el resultado del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la injusticia, y está irado contra ello. Y cuando el día venga, como nos compartió el pastor Marcos, Dios enjuiciará y secará. Enjuiciará toda la maldad y secará nuestras lágrimas. Y eso es esperanzador. Cuando el día venga, Él va a enjuiciar y va a secar. Va a enjuiciar absolutamente todas las injusticias que han sucedido y va a secar todas nuestras lágrimas. Y me gusta esa palabra que usa Juan en Apocalipsis. ¿Cómo secas las lágrimas de alguien? Tiene que haber contacto, ¿no? Tienes que tocarlo. De alguna forma tienes que tocarlo, no las puedes secar a distancia. Y entonces cuando Juan dice, Él enjugará nuestras lágrimas, Él secará nuestras lágrimas, está hablando de una acción íntima. Porque tú no andas por la calle enjugándole las lágrimas a todos, ¿verdad? Ay, mira, el Señor está llorando, déjalo seco. Es una acción íntima. Sí. Ninguna otra religión en el mundo habla de un Dios que llora y se duele junto con los seres humanos. El budismo dice que el dolor es el resultado de tus deseos. Si quieres dejar de sufrir, ¿qué tienes que dejar de hacer? Desear. Tienes que dejar de querer, tienes que dejar de buscar cosas. ¿Sí? Si quieres dejar de sufrir, la respuesta es deja de querer. El estoicismo dice que el sufrimiento es opcional. El dolor no, pero el sufrimiento sí. Entonces lo que haces es, cuando viene el dolor, lo ignoro. Lo hago a un lado. ¿Sí? Básicamente el mantra de Hakuna Matata es estoicismo. Hazlo, ignóralo, voltéalo, ignóralo, olvídalo. ¿Sí? No hagas caso, no sufras. ¿Para qué sufrir? ¿Sí? El ateísmo dice que no hay explicación para el sufrimiento. El sufrimiento es simplemente una serie de eventos al azar. Pues todos estamos aquí por azar, existimos porque pues azar. El sufrimiento también es del azar. Y entonces lo único que nos queda es soportar el sufrimiento. No hay ninguna explicación, no hay ningún propósito, no hay ninguna finalidad. Lo único que nos queda a hacer con el sufrimiento es, pues aguanta, te tocó. Pero el cristianismo, la Biblia nos enseña que el sufrimiento nunca es en vano. En Cristo el sufrimiento nunca es en vano. ¿Sí? En medio del sufrimiento no estamos solos. El Dios que hizo los cielos y la tierra camina con nosotros. Y ese mismo Dios ha prometido terminar con el sufrimiento un día y secar nuestras lágrimas. En el entretanto, porque es un futuro, ¿no? Y podemos decir, pues sí, allá, pero ¿y hoy? ¿Y la Cheyenne, pa? ¿Qué hago hoy? Hoy estoy sufriendo. ¿Sí? O sea, un día se va a acabar, pues qué padre, qué bonito, pero ¿y ahorita? Entretanto, Dios nos invita a traer nuestro dolor ante Él. Una de las cosas que creo que pasamos por alto cuando leemos esta historia es que cuando la hermana viene y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como un tipo de reclamo, ¿no? O sea, si hubieras llegado cuando yo te hablé, ¿por qué te avisé? Si hubieras venido, esto no hubiera pasado. Y Jesús en ningún momento se ofende. Tú y yo cuando nos reclaman algo, luego empezamos a, no, pues tú también, pero es que yo estaba ocupado, no, pues es que no sabes, yo tengo cosas que hacer, o sea. Y Jesús nos responde así. Con cada una de ellas responde lo que cada una de ellas necesita. Y al mostrarnos eso, Jesús nos está mostrando que Dios nos está invitando a traer nuestro dolor ante Él. ¿Sí? A traer nuestro sufrimiento, nuestro enojo, nuestra confusión. No entiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No entiendo por qué si te llamo no me respondes. No entiendo por qué está pasando esto. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Y qué bien va a ser?
¿Qué propósito tiene que yo sufra así? Porque a veces queremos ser muy cristianos, ¿no? Pues sí estoy bien sufriendo, pero yo sé que resucitará y somos las Martas. Trae tu dolor ante Él. Señor, pues la verdad, no entiendo. Como Marta, sí sé que va a resucitar, pero igual sé que tú pudieras hacer algo diferente y no sé por qué no lo haces. Sé que pudieras cumplir los deseos que tengo, sé que pudieras darme amigos, sé que pudieras darme un esposo, sé que pudieras darme esa carrera que quiero, sé que pudieras suplir económicamente, sé que pudieras quitar esta enfermedad, podrías, eres Dios. Y no entiendo por qué no lo haces. No sé. Y te llamo y no me contestas. Y te ruego y no vienes. O pareciera que no vienes. ¿Sí? No estás. Y cuando tú y yo hacemos eso, estamos haciendo lo correcto. Eso es lo correcto. Aquí está mi dolor. Si tú hubieras estado aquí, esto no habría sucedido. Si tú estuvieras aquí, esto no estaría pasando. Y Dios no va a decir, pues si estoy, mira que... Sino que se va a doler con nosotros. Holcomb dice, enojo, tristeza, sufrimiento expresados a Dios son el clamor del débil que confía en el fuerte, de la persona que se duele, que confía en aquel que hará todo mejor. Cuando tú y yo traemos nuestro dolor y nuestro sufrimiento, estamos clamando, reconociendo que nosotros somos débiles y no podemos cambiar absolutamente nada de lo que pasa, pero que Él es fuerte. Y estamos diciendo, ayúdame. Y al mismo tiempo estamos reconociendo que no sabemos. Y entonces en esta porción podemos ver que Dios, aunque use el sufrimiento, no simplemente nos deja pasar por el sufrimiento. Es que estoy usando este sufrimiento para santificarte y pues es necesario, ¿verdad? Pues ni modo, te espero del otro lado. Sí, te dejé unos tips ahí en la Biblia. Dios no se comporta así. Okay, el sufrimiento es parte de nuestra experiencia y vamos a pasar por él. Pero en medio del sufrimiento Dios está activamente hablando. Y Dios está activamente doliéndose con nosotros. Y eso es esperanzador. No solo es una esperanza otra vez que está allá, sino es una esperanza que está aquí, hoy. No solo es lo que espero, que un día el sufrimiento ya no va a estar, sino es lo que ya estoy experimentando. El creador del cielo y de la tierra está conmigo y se duele conmigo. Y todavía más, añádele, está airado contra la muerte, la enfermedad, la injusticia. Él va a hacer todas las cosas correctas. Él va a enderezar todo. Y eso es esperanza que nos motiva a perseverar.